días. Bienvenidos a todos los que nos visitáis. Estamos agradecidos al Señor por vuestra presencia y vuestra compañía. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, a partir del versículo 21. Tengo que cambiar mis gafas para poder distinguir y acercarme. Todavía no tengo los cristales definitivos, así que ya si pues era poco viejo, todavía más viejo, con tantas deficiencias. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bien, hermanos, pues este pasaje que hemos leído de la palabra de Dios, todos conocemos que hace referencia a la presentación del pequeño Jesús cuando fue llevado al templo, que es en definitiva lo que están haciendo los papás de Uziel esta mañana junto con sus yayitos. Así es que todos nosotros somos testigos y gozamos de esta alegría, como es ver a un pequeño que es traído a la presencia del Señor. Bueno, todos, quizás muchos habéis pensado: ¿y dónde habéis sacado ese nombre? Que es Uziel. Y todos nos hemos apresurado en buscar de dónde sale ese nombre. Bueno, pues deciros que Uziel era el nombre de un levita que era nieto de Leví y, por lo tanto, 4º hijo de Coat, y fundó un clan. Así es que es el fundador de los Uzielitas, o sea que es una rama de los sacerdotes que sirvieron al Señor. Así es que estos fueron los que iban y acampaban durante el éxodo en el sur del tabernáculo y cuidaban el tesoro del templo. Así es que tenían una misión importante de servicio al Señor. También los uzielitas intervinieron en el traslado del arca a Jerusalén. Todos recordamos la fiesta que celebró el rey David para llevar el arca que había sido tomada por los filisteos. Y en aquellas circunstancias fueron los uzielitas quienes ayudaron al rey David para transportarla. Es una historia muy interesante que podemos leer en nuestros hogares. También fue un levita llamado Uziel el que el rey David encargó para que cuidara del servicio musical.
Aquí tenemos a Ruth y tenemos a los hermanos que llevan el aspecto musical de nuestro templo. Pues un tal Uziel, que era levita, pues era el encargado por David para que llevara la música del templo. Hubo también otro levita que se llamaba Uziel y era hijo de Jedutún. Este ayudó al rey Ezequías en su reforma y la purificación del templo. De modo que vamos viendo cómo en el transcurso de la historia de Israel este es un nombre de personajes importantes que desarrollaron ministerios pues muy interesantes respecto de la gloria y la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Todo esto lo encontramos en los diferentes lugares del Antiguo Testamento. También deciros que uno de los jefes simeonitas que dirigieron una victoriosa expedición contra los amalecitas se llamaba Uziel, también otro personaje importante. Y otro muy interesante también era uno que era orfebre, un tal Uziel que era orfebre, hijo de Araya, y participó en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en tiempos de Nehemías. De modo que podemos darnos cuenta que Uziel pues era alguien, o fue siempre alguien que estuvo al servicio del Señor. Y gloria a Dios, porque esperamos que también Uziel un día también conozca al Señor y también pueda servirle de la misma forma que lo hacen los padres, lo hacen los abuelos, lo hacemos todos, porque somos regenerados por la sangre de Cristo. Hemos depositado nuestra fe en la obra llevada a cabo por Cristo en la cruz. Así es que en ese sentido, pues todos somos un poco uzielitas, ¿verdad? Pero Uziel, pues de forma especial. Sabéis que Uziel significa Dios es fuerza, o fuerza de Dios. De modo que el Señor pues le otorgue esa fuerza espiritual tan importante para la vida cristiana. Bien, pues vamos a reflexionar un poco sobre algo que todos conocemos muy bien, como lo que es la presentación. ¿Por qué vamos a hacer este acto esta mañana y no vamos a hacer otro que, según vemos en nuestro alrededor, la tradición y la doctrina católica en este país hace que la costumbre, cuando nace un bebé, se le practique el bautismo? Así es que ese tiene un propósito, según ellos, que es cristianizarlo. O sea que el bautismo, para esa doctrina, esa forma de pensar, cristianiza al bebé. Y en el supuesto caso de que el bebé pudiera fallecer, pues siendo ya cristiano, podría ir a la presencia de Dios. Eso no es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque no hay ninguna enseñanza ni ningún ejemplo que autorice bautizar a los niños, en absoluto. No obstante, hay iglesias evangélicas que sabemos que practican el bautismo de infantes, pero solo bautizan a los hijos de creyentes. O sea, aquellos hijos que los creyentes, los que creen en nuestro Señor Jesucristo, han nacido en un hogar cristiano y, por lo tanto, son considerados hijos de la promesa, son hijos de Dios, lo que eso no les hace cristianos, pero sí que se les reconoce como hijos de la promesa. Dios les ha prometido otorgarles un hijo. Así es que, como veremos luego, el pueblo de Dios estaba obligado a enseñar a sus hijos, lo hemos leído antes, al principio de nuestro culto, a enseñar a sus hijos todos los hechos que Dios hizo a favor de su pueblo. Y en ese sentido, el Hijo de Dios, los padres, tanto Joan como María del Mar, están obligados por la palabra de Dios a enseñar a su hijo aquellas cosas que han aprendido de la palabra de Dios. Y de esta forma, los hijos, si él es hijo de la promesa de Dios, recibe también la enseñanza que han recibido los padres. Y es por eso que no practicamos el bautismo. Y vamos a argumentar un poco, a recordar por qué no practicamos nosotros el bautismo de niños. Bueno, pues porque el bautismo de niños el bautismo es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa enseñanza o esa ordenanza es una orden que tiene características muy concretas y bien definidas. Dijo Cristo: el que creyere y fuere bautizado
será salvo. Luego entonces hay unas condiciones necesarias previas que deben de cumplirse. En Mateo 28, 19 les dijo a sus discípulos: oye, que tiene derecho a protestar, que lleva mucho rato aquí, no hacerle caso. Dice Mateo 28, 19: id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, está claro por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que a quienes se hacen discípulos son personas adultas, personas que pueden decidir creer, son personas que razonan y toman la decisión de hacerse discípulos de Cristo. Nadie viene a hacerlo, sino que ellos, después de escuchar el mensaje del Evangelio, de escuchar las buenas nuevas de la salvación, deciden seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, por otra parte, tenemos que añadir y decir que el bautismo no hace cristiano a nadie. De hecho, han habido muchas personas que se han bautizado de mayores y después han abandonado la fe. En ese caso no se han bautizado, se han remojado. No ha servido de nada, ¿verdad? Pero hemos de entender qué significa el acto del bautismo. ¿Por qué bautizamos a las personas mayores? No hace muchos días tuvimos un acto de bautismo en nuestro templo y hablamos también acerca del bautismo. En Romanos 6, 3 y 4 el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Así es que vemos cómo el ladrón en la cruz, podemos recordar, por ejemplo, no pudo bautizarse, no tuvo tiempo. Y no obstante, el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la realidad es que el bautismo en sí mismo no salva, no hace cristianos. Lo que significa es que al sumergirnos en el agua, simbólicamente estamos muriendo, dejando allí la vida vieja, y al salir del agua estamos resucitando a una vida nueva en Cristo. Así es que simbólicamente manifestamos de forma pública a los demás y afirmamos a nosotros mismos la fe. De modo que el bautismo se convierte de esa forma en una experiencia personal realmente memorable. Todos recordamos nuestro bautismo y al mismo tiempo los demás también saben que creemos en nuestro Salvador, en Jesucristo. El Nuevo Testamento nos da 3 tipos de bautismos en el Antiguo Testamento y eso nos ilustra exactamente cuando hablamos de que es un símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 de Pedro, el apóstol Pedro nos habla en el capítulo 3, versículos 19 en adelante, nos habla del diluvio. De modo que eso es un bautismo. Bueno, pues mirad lo que dice el apóstol. Entonces, como ser espiritual, fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue a ver a esos espíritus presos que estaban anteriormente. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Aquella agua era representación del agua del bautismo que ahora os salva. Un bautismo que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y os salva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo de lo que es el bautismo, pues, es el diluvio en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también nos habla de esa tipología, de ese ejemplo, y nos habla del Mar Rojo. Dice en 1 Corintios 10:1: no quiero, hermanos, que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube, y todos atravesaron el Mar Rojo. De este modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Otra expresión simbólica de lo que significa el bautismo y lo que supuso, pues, pasar el Mar Rojo y ser liberados y pasar, pues, a aquella orilla, ¿verdad? Y en Colosenses 2:11 también nos habla
de la simbología respecto del bautismo con la circuncisión. Dice en Colosenses 2:11, también por vuestra unión con Cristo habéis sido circuncidados, no con la circuncisión que se practica en el cuerpo, sino con aquella otra que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que procede de Cristo. Hermanos, es un milagro, un poder de Dios manifestado en nuestra vida después que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos sido liberados del poder del pecado. Conoceréis la verdad os hará libres. Somos libres. Y cuando pecamos, hermanos, lamentablemente, porque estamos en este cuerpo voluntariamente, ¿verdad? Ese viejo hombre, el apóstol Pablo nos habla. No vamos a irnos por las ramas porque todos conocemos la Escritura, pero ciertamente entendemos perfectamente la simbología y la importancia que tienen todas estas cosas que estamos viendo en la palabra de Dios. Es un acto de fe el bautismo, es un testimonio que ejercemos para los demás y es consecuencia del arrepentimiento, que a la vez es consecuencia del reconocimiento de nuestro pecado. Es la consecuencia directa de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores, que nuestra inclinación es hacer aquello que no agrada a Dios. Somos pecadores. Y, por lo tanto, dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fijaros, estamos leyendo versículos de días posteriores a Pentecostés. Un día en el que un mensaje, una predicación del apóstol Pedro trajo como consecuencia el arrepentimiento, fijaros, nada más de una vez, 3.000 personas. 3.000 personas que reconocían que hacía pocos días habían matado al Hijo de Dios, lo habían crucificado, y el apóstol Pedro se los acaba de decir, les acaba de denunciar la realidad que habían cometido. Y hermanos, lamentablemente, hoy día, muchas veces, incluso nosotros, al desobedecerle estamos también crucificando. Simbólicamente, claro está, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 8, versículos 12, nos dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así es que vemos que el bautismo tenía un significado de personas mayores, personas que razonaban, personas que tomaban decisiones en su vida. En el 8:37 nos explica también de Hechos, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era un hombre mayor, era un hombre que era un político que estaba viajando y estaba leyendo el libro de Isaías. Así es que el etíope mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Bueno, nos quedamos con una pregunta de lo que he dicho antes. Y si el niño muere, Dios nos libre, no sea así, ¿qué ocurre? ¿Va al limbo? Eso no existe. No nos gusta pensar en eso, ¿verdad? Bueno, pero tenemos también que decirlo a la luz de la palabra de Dios, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron muy claras, porque los discípulos se molestaron mucho porque les traían a los niños a Jesús y dijeron que no. Lucas 18:15, traían a los niños para que los tocaran, y al verlo los discípulos le reprendieron, pero Jesús llamándolos les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, el Señor nos lo tenga hasta como nosotros, viejecito. Pero Él es un hijo de Dios ya, y por lo tanto, no, si suponiendo tal suposición, vamos a pasar el tema, tranquilos, está con el Señor. Eso es una maravilla. Bueno, entonces, ¿por qué presentamos a nuestros hijos? Ya hemos explicado por qué no los bautizamos, ahora por qué presentamos a nuestros hijos. Así es que tenemos que apresurarnos a decir, la presentación no es un sacramento, no es una orden de Jesucristo,
Es más, en la Biblia en ninguna parte se nos ordena que presentemos a nuestros hijos. No hay nada que nos diga que lo presentemos, pero hemos leído en Lucas, ese pasaje un poco largo que hemos leído antes, y la bienaventurada Virgen María y José, su esposo, sintieron la necesidad de llevar al niño al templo, a su hijo, a Jesús. Dice, hemos leído, que a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel había dicho a María antes. Y cuando se cumplieron los días que ellos debían purificarse según manda la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Así es que, si ellos lo hicieron, que fueron unos padres excelentes, una mujer maravillosa, Dios se fijó en ella para traer a su Hijo Jesucristo y obrar un milagro. Bueno, pues, ¿qué no es lo que van a hacer los papás, o hemos hecho los padres en nuestra vida, en nuestra experiencia? La palabra de Dios nos ordena que eduquemos a nuestros hijos. Hemos leído antes Éxodo 13, ¿era? Yo tengo aquí anotado, no lo voy a leer porque lo hemos leído antes y por lo tanto, pero dice la palabra de Dios: conságrame los primogénitos, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de vuestros animales. Entonces Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en el que con gran poder el Señor os ha sacado de Egipto, donde vivíais como esclavos. No comeréis pan con levadura, vosotros salís en este día. Bueno, y les da toda una serie de normas y principios que deben de saber transmitir a sus hijos. Esa es la responsabilidad que tenían los padres en el Antiguo Testamento. Y les dice en el versículo 8: en ese día diréis a vuestros hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto, y como si lleváis una marca en el brazo o en la frente, esto os hará recordar que siempre debéis hablar de la ley del Señor, pues Él os sacó de Egipto con gran poder. Por eso debéis celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada, cuando el Señor os haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando se entregue el país, según la promesa que os hizo a vosotros y a vuestros antepasados. Tendréis que dedicarle vuestros primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazcan a vuestros animales, porque pertenecen al Señor. Así es que en la aplicación simbólica de nuestra experiencia, todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, también hemos sido liberados de nuestro estado de esclavitud por causa del pecado. Antes hablábamos de la esclavitud del pecado en que vivíamos, y de la misma experiencia pues tenía el pueblo de Dios al ser liberados de Egipto, que eran esclavos de aquella gente. Así es que esta es la realidad que debéis de comunicar a vuestro pequeño, que el Señor es el liberador. Por eso decimos que no les hacemos cristianos. No se trata de eso. Venimos a la casa del Señor para pedir la ayuda de Dios para llevar adelante esa responsabilidad tan grande que es educar a un hijo. Y siempre lo hemos dicho muchas veces: ¿en qué escuela se aprende a ser papá y mamá? No hay ningún colegio que nos enseñe qué hemos de hacer con nuestros hijos. Lo máximo que nos dicen es que si a tu hijo no te lo has comido cuando tenía 6 meses, te lo querrás comer cuando tenga 15 años, ¿verdad? O te arrepentirás. Bueno, son expresiones que expresan realmente pensamientos extraños. Y por eso tenemos la clara responsabilidad de educar a nuestros hijos a aprender a temer a Dios, a aprender a obedecer la palabra de Dios, a aprender a respetar a los padres, a aprender tantas y tantas cosas que es el camino que nos da la palabra de Dios. Y por eso, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Proverbios 22, 6. Instruye, eso lo sabemos de memoria, y aún de viejo no se apartará de él. Hace unas semanas estuvimos predicando aquí a mi hermano pequeño, a Rubén, y para mí fue un gozo muy especial, porque
realmente él había bebido de la misma fuente que yo bebí en mi infancia. Había crecido en la misma familia y está predicando la palabra de Dios. Eso es un regalo de Dios a nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres nos supieron enseñar y hemos crecido, y aun cuando seamos viejos no nos apartaremos de la palabra de Dios. Así es que nuestros hijos son los más grandes observadores de lo que decimos y de lo que hacemos en nuestras casas. Nuestros hijos, tu hijo te ve cuando tú vas en calzoncillos, nosotros no, o nos ven en paños menores, nos ven cómo actuamos y no les podemos engañar. Y esto es algo importante que debemos de tener muy presente en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Esto lo han entendido los judíos, los que hemos visto a los judíos en su ambiente, cómo llevan esas cajitas en su frente, cómo se lían en sus brazos. ¿Eso es lo que dice el texto? Creemos que no. Hay que imprimirlo en el corazón, que realmente la palabra de Dios sea la que marque nuestra voluntad, nuestros deseos. Así es que es muy importante hacer que nuestro hogar tenga una decoración de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo es mi hogar? ¿Cómo funcionan las cosas en mi casa? ¿Cómo funcionan las cosas con mi esposa? ¿Cómo funcionan las cosas con mi esposo? María del Mar, Joan, no olvidéis nunca, ahí hay dos ojitos que miran. Bueno, lo digo a vosotros porque pero esa es la realidad en la cual estamos viviendo, porque muchas veces nos olvidamos de este consejo de la palabra de Dios y nos ensalzamos en discusiones, en peleas, y no tenemos en cuenta a nuestros hijos. Hermanos, este es un hecho importante. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras actitudes hacia nuestra pareja? Ellos son auténticos observadores y van observando cómo se va deteriorando la armonía del hogar. Y ahora él lo único que hace es llorar, pedir que ha de comer y muy poco más. Pero cuando empieza a abrir la boca y a decir cosas, ¿qué cosas dirá de papá y de mamá? Bueno, es algo muy importante que hemos de tratar, no vosotros, todos nosotros, en lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. ¿Cuál es el testimonio en el templo? Porque vemos que la bienaventurada Virgen María pues fue al templo y llevó a su hijo. Bueno, yo creo que es ahora con la pandemia, pues mirad, la mitad de la iglesia no está. Los hermanos estáis ahí, ya lo sé, están conectados, pero de todas formas nos gustaría que estuviéramos todos aquí, pudiéramos abrazarnos, pudiéramos estar juntos. Bueno, pues debemos de tener presente la necesidad de acudir a la casa del Señor. Ahora estamos en una situación especial. Las autoridades nos marcan una serie de cosas y debemos de respetarlas. Pero el templo está... ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y muchos de los que tenían que ir al templo, pues fueron de muy lejos. No era fácil. Hoy vamos con un golpe de coche a cualquier sitio o podemos desplazarnos. Pero en aquellos tiempos la comunicación era como hoy. Y en uno de los viajes que hicieron María y José al templo, ¿os acordáis?
perdieron a su hijo, ya era mayorcito, ¿verdad? Pero ellos cumplían la ley. Iban a la casa del Señor, costara lo que costara, fueran como fueran, aunque tuvieran que ir en grupos, porque vivían en Belén, y de Belén, todos sabemos que Belén pues, está pues, a pocos kilómetros de Jerusalén. Pero hoy día con el coche cogías el autobús y te ibas a Jerusalén. Hoy día, entonces no había. Iban en grupo, iban caminando hacia Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá, como era una costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta, pensando que Jesús iba entre la gente y hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron de nuevo a Jerusalén para buscarlo allí. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Qué maravilla, hermanos! Si todos supiéramos cuando perdemos un hijo que están en la casa del Señor, sabíamos dónde tenemos que ir. Lamentablemente es que a veces sabemos que hemos de ir a buscarlos a los sitios que además no nos gustan. Pero debemos de educarlos para que tomen hábitos y realmente busquen la casa, las cosas del Señor. Porque ir a la casa del Señor es un ejemplo muy importante para nuestros hijos, cada primer día de la semana. Nuestros hijos ya saben que el domingo es el día del Señor y se levantan dispuestos a ir a la casa del Señor, no a quedarse en casa y hacer el vago, sino realmente ir a la casa del Señor para adorar y alabar a nuestro Dios. Dice que llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos, antes hacíamos referencia a ellos, y Cristo dijo: dejad a los niños que vengan a mí. Así es que, ¿cuál es el lugar de los niños en la casa del Señor? Bueno, pues cuando dejamos de lado nuestro deber de acudir a la casa de Dios para adorar a Dios y junto con el pueblo de Dios testificar en medio de nuestros conciudadanos que Dios es nuestro Señor, ahora mismo el pueblo sabe que aquí está la iglesia, están unas personas que están adorando a nuestro Dios. Es que cuando no estamos, cuando nuestro asiento está vacío, es un error en el que cayeron los discípulos, cuando ahuyentaban a los niños, ¿verdad? Así es que no debemos de privar que nuestros hijos reciban la bendición de nuestro Señor Jesucristo y debemos de traerlos a las casas del Señor. Pero también ellos van a ver si sus padres son tan buenos en el templo, y eso es importante, porque a veces ven que en casa se están tirando los trastos por la cabeza, papá y mamá, y luego cuando vienen a la iglesia son 2 santitos. ¿Y eso qué es? ¿Qué está pasando ahí? Hay una anomalía, ¿verdad? De modo que es una terapia importante traer a nuestros hijos a la iglesia para que vean que realmente aquí donde oramos y alabamos a nuestro Dios es exactamente lo mismo que ocurre en nuestros hogares. Por ello los presentamos al Señor para pedir al Señor que Él nos ayude a educarlos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, pidiendo al Señor, toda la congregación, que os ayude para educar a Uziel, para que Uziel crezca en el temor del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.